Hola a todos. Bueno, hoy te quiero hablar de las ventajas de vivir en la ciudad de Londres. Londres es una de las ciudades más importantes del mundo. Es la capital de Inglaterra y del Reino Unido y tiene una población de 9.304.000 personas. Es el principal centro financiero del mundo. La libra, que es su moneda, la libra esterlina, es una moneda muy fuerte y que genera mucha confianza en el mundo de los negocios. Además, Londres es una ciudad de referencia en lo que es el comercio, la industria, la educación, la investigación, los medios de comunicación como la BBC de Londres, el arte, el transporte, el turismo, el entretenimiento. Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo y las 43 universidades que están en la ciudad de Londres constituyen la mayor concentración de educación superior de toda Europa. Y por todo esto es que en Londres hay casi pleno empleo y hay mucha necesidad de trabajadores, cualificados y no cualificados también. Se puede conseguir trabajo sin tener demasiado inglés. Y solo para dar un ejemplo, te puedo citar a un limpiador o a las personas que hacen limpieza, un cleaner, que en cuestión quizás de horas o en una semana puede conseguir empleo en Londres, porque es un trabajo muy demandado y que no requiere de mucho inglés. Para trabajos donde se requiere mayor cualificación, sí lleva más tiempo conseguirlo, pero una vez que conseguís el trabajo, se puede progresar. Y quizás lo que parecía imposible en tu país de origen, es posible en Londres. Por eso Londres es realmente una ciudad de oportunidades. También se incentiva mucho al emprendedor, a la persona con su iniciativa privada, se lo incentiva, se lo motiva, por ejemplo, y esta persona paga menos impuestos para ayudarle en su actividad. Todas las personas pagan impuestos de acuerdo a su capacidad económica. El que gana más paga más impuestos y el que gana menos paga menos impuestos, pero todos contribuyen de una u otra forma al sistema. Por ejemplo, cuando una persona se queda sin trabajo, puede acceder a ciertos beneficios, a ciertas ayudas y debe inscribirse en una oficina de empleo que son los job centers. A esta persona se le va a asignar un coach y ese coach le va a ayudar a elaborar su currículum, a elaborar un plan y ver qué pasos esa persona debe seguir para conseguir ese empleo, qué cursos de formación necesita. Todos los cursos de formación para esa persona que está en situación de desempleo son gratuitos. Y hay mucho control, tienen muchas llamadas telefónicas, tienen muchas entrevistas. El coach le ayuda a esa persona en ese proceso de aplicación del trabajo. Y todo ese control en realidad es bueno, porque así ellos se aseguran de que la persona va a conseguir el empleo. También hay personas que quizás trabajan pero ganan poco. Entonces esas personas pueden acceder a viviendas sociales, son social houses. Entonces van a pagar un alquiler más bajo, siempre de acuerdo a su capacidad económica. Los británicos y los extranjeros con residencia permanente, o sea, esas personas extranjeras que están hace 5 años, se pueden beneficiar de las social houses. Se da prioridad sobre todo a familias que tengan hijos menores de edad o personas con discapacidad o personas con problemas de salud. También aquí en Londres, en todo el Reino Unido, se tiene un sistema público nacional de salud que es el NHS. Esta es una ciudad segura porque aquí en Londres
es la ciudad que tiene más cámaras de todo el mundo. Todo queda grabado. También está muy bien conectada con su red de aeropuertos y su infraestructura. Y en Londres se hablan más de 300 lenguas, porque hay diversidad cultural y hay diversidad racial. Millones de personas que vienen aquí de diferentes partes del mundo. Y en cuanto al idioma inglés, a veces no hay que preocuparse por no sonar como un nativo, porque realmente aquí se escucha de todo, se escuchan todos los acentos, inclusive entre ellos mismos, que no suena igual un inglés que un escocés, que un irlandés o que un galés. Otra cosa también es que se cuida, se protege mucho de que no haya discriminación. De que no haya discriminación por razón de la raza, del sexo, de la orientación sexual, de la edad, de las creencias, de la religión. Que por ejemplo en países como Argentina o en países como España, muchas veces hay mucha discriminación por razón de la edad. Y una persona mayor le cuesta mucho conseguir trabajo. Y esto no pasa en Londres porque en general las empresas valoran mucho la experiencia y valoran mucho el conocimiento. Y bueno, eso es más o menos resumiendo las ventajas de vivir en Londres, la parte positiva. En otro video te voy a contar la parte negativa de Londres o las desventajas de vivir en Londres. Pero yo quiero primero que te quedes con esto, con la parte positiva. Look on the bright side, dirían los ingleses. Además, voy a hacer otros vídeos hablando de las ventajas y desventajas de vivir, por ejemplo, en España. Por eso, suscríbete a mi canal para enterarte antes que nadie. Y bueno, si te gustó el video, dale un me gusta, dale un like y nos vemos en otro vídeo. Bye bye.